¿Has escuchado acerca de la misión Odiseo? En el último tiempo, la NASA ha decidido abrir el mercado a empresas privadas, algunas dedicadas al transporte espacial como SpaceX y que se especializa en módulos de aterrizaje, y otras a la construcción de equipos que tradicionalmente diseñaba la agencia. Este es el caso de Institute Machines, una empresa estadounidense que ha iniciado un programa para proporcionar acceso a la superficie lunar, así como el retorno tripulado a la Luna, 52 años después de la última misión Apolo. ¿Cuáles son las últimas novedades de este programa? Yo soy el astronauta en la Tierra, y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. En mayo del 2019, la NASA anunció que la compañía Institute Machines se encargaría del desarrollo de módulos de aterrizaje lunares, otorgando a esta empresa casi $120 millones para poner en marcha esta tarea. Fue así como Institute Machines comenzó el diseño y la construcción de Odiseo. La nave mide 4,3 metros de altura y pesa 676 kilogramos. El módulo lunar es capaz de brindar cobertura de datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para la carga útil de su cliente. Además, el diseño de Odiseo proporciona una plataforma tecnológica que se escala a clases de módulos de aterrizaje medianas y grandes, capaz de acomodar cargas útiles más grandes. Gran parte de su peso se debe a la tecnología que almacena. El mismo está equipado con 6 instrumentos desarrollados por la NASA para llevar a cabo investigaciones científicas sobre la superficie lunar, especialmente en el área del Polo Sur, que puede aportar valiosa información sobre la geología lunar, la composición del suelo y el entorno de radiación, entre otros aspectos. Además, se incluyen a bordo una cámara construida por estudiantes de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, un telescopio lunar y una escultura llamada Moon Faces, del artista Jeff Koons. Esta es la segunda instalación escultórica que llega a la Luna desde que se colocó la escultura El astronauta caído de Paul Van Hooydonk en 1971. El Odiseo se lanzó al espacio el pasado 15 de febrero a bordo de un cohete Falcon de la compañía SpaceX desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. El lanzamiento original estaba planeado para el día 13 de febrero, pero SpaceX pospuso el mismo después de informar un problema técnico con el propulsor cargado en el módulo de aterrizaje. Durante los siguientes días, el módulo Odiseo recorrió miles de kilómetros hasta alcanzar la órbita de la Luna. El mismo realizó una maniobra programada de inserción en la órbita lunar el 21 de febrero. La maniobra alteró la velocidad del módulo en 800 metros por segundo. Luego, el módulo de aterrizaje estuvo aproximadamente 24 horas orbitando la Luna, antes de su descenso final a la superficie lunar. El 22 de febrero, el módulo aterrizó cerca de un cráter llamado Malapert A, ubicado en el entorno de la región del polo sur del satélite. El alunizaje en este lugar específico representaba un importante desafío técnico, dada la complejidad de las maniobras de descenso y la precisión requerida para aterrizar en un área de interés científico. La región del polo sur de la Luna es desde hace mucho tiempo un foco de interés para los científicos, ya que se cree que en sus cráteres bajo sombra permanente abunda el agua helada. Aunque es cierto que el módulo espacial Odiseo no tiene a nadie a bordo, es solo un robot, sus investigaciones científicas planificadas lo convierten en un explorador para el regreso de los astronautas a finales de esta década. Pero no todas son buenas noticias. Lamentablemente, el módulo de la misión lunar privada tuvo un tropiezo y aterrizó de lado en la superficie de nuestro satélite. La postura lateral disminuyó sustancialmente la cantidad de luz solar que podía llegar a los paneles solares de Odiseo para impulsar la misión. 2 de sus antenas apuntaban al suelo, lo que limitaba las comunicaciones con el módulo de aterrizaje. La institución dice que los telémetros láser para dirigir los valores de altitud y velocidades del avance al sistema de navegación autónomo de la nave no funcionaron bien, porque los ingenieros no pudieron desbloquear un interruptor de seguridad antes del lanzamiento.
La velocidad de avance de la nave espacial al aterrizar fue aproximadamente el doble de lo esperado, y los ejecutivos de la compañía dicen que pudo haber sido un factor en el tropiezo. Se utilizó un parche de software improvisado para ayudar a evitar un aterrizaje forzoso que habría destruido la sonda. A pesar de los fallos, Institute of Machines puso fin a más de medio siglo de ausencia de Estados Unidos en la superficie de la Luna. Desde la última misión Apolo, que llevó a los astronautas Gene Cernan y Harrison Smith a la superficie lunar en 1972, ningún equipo estadounidense se había vuelto a realizar un aterrizaje suave en el suelo lunar. También fue el primer aterrizaje realizado por una nave espacial fabricada y operada comercialmente después de que 3 intentos anteriores fracasaran, incluida una misión de otra empresa estadounidense, Astrobiotic, en enero de este mismo año. Odiseo marca el hito como la primera nave que utiliza propelentes criogénicos para su aterrizaje en la Luna. La misma emplea metano y oxígeno líquido como su fuente de propulsión. Tanto el combustible como el oxidante se mantienen a presión y a temperaturas criogénicas gracias al helio. Además, su motor es el primero de este tipo fabricado mediante la impresión 3D. Este año, aún quedan 2 misiones similares de aterrizaje en la Luna por parte de la misma empresa. Se espera que la segunda misión se lance a mediados del 2024. Las cargas útiles principales serán el taladro de hielo conocido como Prime 1, que intentarán recolectar hielo debajo de la superficie lunar con la ayuda de un espectrómetro de masas. En esta misión, también se planea desplegar un satélite de comunicaciones lunares para facilitar las comunicaciones entre el módulo de aterrizaje y las estaciones terrestres en la Tierra. La tercera misión de Institute of Machines se planea lanzar a finales del año 2024 o a principios del 2025. Esta misión tiene previsto aterrizar en el remolino Rainer Gamma, en un vasto mar lunar. Además, dentro de la nave se encontrarán 3 mini rovers Cadre, que tendrán la misión de explorar de manera autónoma y conjunta el territorio lunar. La colaboración entre NASA y el sector privado abre una nueva ventana de posibilidades en la exploración espacial. A medida que continuamos expandiendo nuestros límites en el cosmos, es importante recordar los desafíos que enfrentamos y la importancia de aprender de nuestros errores para avanzar hacia un futuro de descubrimiento y exploración aún más audaz. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances de tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.